Bienvenidos a la asignatura de Psicología del Pensamiento. En este vídeo queremos hacer una presentación de la asignatura. Empezar diciendo que el libro de la asignatura es este, ¿vale? Psicología del Pensamiento. Si ustedes lo abren, pues tienen los temas que vamos a dar. Por ejemplo, tienen el tema 1, ¿vale?, que se llama Psicología del Pensamiento, esbozo histórico. Es un tema que solamente es de lectura, para que lo lean. Los temas que van a examen es a partir del 2, ¿de acuerdo? Psicología del razonamiento. Este tema es un tema a la vez que es introductorio, porque os va a introducir sobre toda la asignatura. También es un buen capítulo como resumen de la asignatura. Es posible que si uno empieza con el tema 2 le pueda resultar algo duro, porque realmente nos va a presentar todos los conceptos de la asignatura y puede ser difícil a la misma vez ir adquiriendo, ¿no?, asimilando todos los conceptos. Entonces, mi recomendación personal, pero esto es una recomendación personal, es que lean el capítulo, lean el tema y al final pues lo estudien en profundidad, porque les va a resultar mucho más sencillo. Después tenemos el capítulo 3, inducción categórica. Dentro del área de psicología del pensamiento nosotros tenemos 3 grandes áreas. Tenemos razonamiento, tenemos toma de decisiones y solución de problemas. El razonamiento, nosotros decimos que razonar es cuando inferimos una conclusión a partir de unas premisas, de una información. Cuando la conclusión a la que llegamos es necesariamente verdadera, es decir, nada lo puede falsar, estamos hablando de razonamiento deductivo. Dentro del razonamiento deductivo nosotros vamos a estudiar el capítulo 4, razonamiento silogístico y razonamiento condicional. Y cuando llegamos a una conclusión posible, es decir, que hay otras posibles también, estamos hablando de razonamiento inductivo. En ese caso tenemos el tema 3, inducción categórica y razonamiento probabilístico. Fíjense que llevamos 6 temas, 6 y 2, 5 temas con razonamiento. Esto nos dice cómo de importante es el razonamiento para el pensamiento. Realmente es lo que más se ha estudiado. Entonces, por eso es donde más temas hay, ¿vale? Luego tenemos el tema 7, toma de decisiones, el tema 8, solución de problemas, y el tema 9, neurociencia del pensamiento, donde vamos a situar el pensamiento o vamos a estudiar cuáles son los correlatos, las bases biológicas, las bases cerebrales del pensamiento. Este es el temario que tenemos en la asignatura. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar? ¿Cuál es mi recomendación para estudiar, para adentrarse en la asignatura? Mi recomendación es que primero vean los vídeos didácticos. Vamos a tratar de, a lo largo del curso, presentar o poner los vídeos de cada uno de los temas, para que tengan un breve resumen, una idea general del tema. Y esto va a facilitar para que a la hora de leer el tema sea todo mucho más fluido. Esa es mi recomendación, que vean los vídeos didácticos. Evidentemente luego lean el tema y hagan sus resúmenes, sus esquemas, y elaboren la información y construyan la información y aprendan, ¿verdad? Pero también quería comentaros una cosa que es importante, que no sé si a veces se tiene presente, y es que cada uno de los temas tiene un índice. Los índices son importantes porque nos dicen cuáles son los principales bloques que tiene el tema, qué es lo importante del tema, ¿vale? Muchas personas dicen, bueno, pero este concepto es importante. Bueno, tienen una cosa que se llaman palabras clave. Eso nos va a decir cuáles son las palabras clave que tiene el capítulo, cuáles son las palabras que son importantes de saber. Luego tienen los objetivos. Los objetivos nos van a decir qué es lo que tenemos que saber del tema, ¿vale? Luego tenemos los núcleos temáticos básicos, que nos resumen, nos da unas ideas principales, unas pinceladas de cada uno de los párrafos, de los epígrafes. Esto también nos va a dar información para la hora de elaborar nuestros esquemas, para estudiar, para saber qué es lo importante frente a lo que no es. Todo esto es importante, son recursos que además tenemos que usar, porque nos va a facilitar
la mejor comprensión del tema. El resumen del tema que tienen al final y luego tienen un mapa conceptual. Todo esto os va a ayudar a saber cuáles son los conceptos importantes, cómo relacionamos unas cosas con las otras y al final va a ayudar a la comprensión de cada uno de los temas. Cuando ustedes ya han estudiado el tema, mi recomendación es que vean los cuestionarios. Es decir, los cuestionarios tienen preguntas de cada uno de los temas, preguntas de examen previos. Esto nos va a ayudar a saber si yo me sé las preguntas, si no me las sé, si tengo que estudiar más, si tengo que repasar más. Cuando nos hayamos estudiado todos los temas, mi recomendación es que hagan exámenes previos. Es importante simular el examen. Ya saben que el examen son 30 preguntas tipo test que tienen que hacer en 90 minutos. Bueno, pues esto es importante que ustedes cojan el examen, lo hagan en tiempo, simulen el examen, vean si saben, si no saben y esto va a ser bueno para la hora de hacer el examen, estén familiarizados con ello, ¿verdad? Luego cuando se presente la PEC, pues la tendrán aquí, la tarea, ¿vale? La calificación, las novedades son la última información que ha salido. La fe de ratas es si hay algún error que se ha visto en el libro, las colgamos ahí. ¿Qué es también importante? Pues son también importantes los foros del debate. Esto es fundamental. Muchas personas nos dicen que no han usado los foros hasta ese momento y realmente nos dicen que es una pena que no hayan usado los foros porque suelen ayudar muchísimo. ¿Por qué ayudan? Pues porque hay otros estudiantes que han tenido las mismas dudas que tú y pueden y hacen las preguntas, les explicamos los conceptos, le ponemos ejemplos y eso evidentemente va a ayudar a entender mejor la asignatura, ¿vale? Es muy importante que cuando uno va a hacer una pregunta, mi consejo es que pregunten, pero también es importante que cuando pregunten se aseguren que esa pregunta ya no está, ¿vale? Porque normalmente uno entra al foro del tema 1, tema 2, tema 3, quiero hacer una pregunta del tema 4, me voy al foro del tema 4 y simplemente si yo quiero preguntar por un concepto, ¿vale? El efecto atmósfera, pues voy a ver si alguien ha preguntado ese concepto. Por eso es importante que cuando hagan una pregunta en el título pongan efecto atmósfera, es decir, el título debe de ser lo suficientemente informativo para que una persona que tenga la misma duda que tú sepa que se trata de lo mismo, porque muchas veces se pone cosas que no son nada informativas. Entonces, cuando hagan una pregunta, tengan presente qué título es el mejor para que otra persona pueda saber que estamos hablando de lo mismo. Entonces ustedes entran, ven si está ese concepto preguntado y si no está el concepto preguntado, pues lo preguntan. Los foros es como una especie de aula que tenemos, ¿no? Entonces es muy importante cuando uno entra a una clase presencial, saluda, dice buenos días. Esto es un poco lo mismo, ¿vale? Es decir, es importante que las personas cuando empiezan una pregunta, pues digan buenos días, hola, estimado profesor, cada uno como quiera hacerlo, pero que haya una introducción, ¿no? Luego se hace la pregunta y exactamente lo mismo, como si uno está en clase, se despide. Buenos días, gracias, saludos y pone el nombre. El nombre también ayuda para saber de qué persona, cómo se llama la persona, ¿no? Entonces es importante que los foros tengan una estructura, ¿vale? No voy a hablar del respeto y la educación porque siempre lo ha habido, evidentemente, las normas de educación y de respeto en los foros y de eso nunca hemos tenido ningún problema. Entonces, con respecto a los foros, pues mi recomendación es evidentemente que pregunten. También tienen otro recurso y son las tutorías. Es decir, ustedes saben que en la sede central estamos los profesores, que son los que ponemos el examen, corregimos el examen, respondemos a los foros, estamos haciendo estos vídeos para ayudar a vuestro aprendizaje, pero luego además también están los centros asociados que son los que se encargan de dar las tutorías y es un recurso más que tienen y que os van a ayudar a conocer y a entender mejor la asignatura, además de conocer a otras personas que están estudiando lo mismo que uno, ¿no? Y eso siempre acompaña a uno mejor, ¿no?, en el aprendizaje. Y finalmente, pues ya saben que tienen el examen, ¿vale? Una cosa que yo recomiendo previamente
es que antes de ponerse a estudiar la asignatura es muy importante que ustedes vean las preguntas más frecuentes. Las preguntas más frecuentes es lo que alguien ha preguntado y lo pregunta mucho. Entonces es posible que lo que hoy es tu duda, ayer fuese la duda de otra persona. Mira esas preguntas que son importantes y que te van a ayudar también. Y la guía de estudio. Antes de empezar la asignatura hay que estudiar la guía de estudio. Es decir, ¿por qué hay que estudiar la guía de estudio? Pues porque nos va a decir quiénes son el equipo docente, quiénes son los profesores, quién me va a evaluar. Bueno, ¿qué voy a dar en la asignatura? Es decir, antes de empezar la asignatura, ¿qué voy a dar en la asignatura? Además, aquí tienen todos los temas y tienen una especie de resumen muy breve sobre cada uno de los temas. Tienen incluso enlaces que os pueden ayudar. Por ejemplo, en el tema 2, que empieza con lógica, es duro, pues tiene aquí un enlace para hacer ejercicios sobre lógica. Y todo esto, evidentemente, nos va a ayudar no solamente a hacernos una imagen global de la asignatura con todos los temas y en muy poquitas palabras resumir de qué va el tema, sino que además también os ponen pues recursos que os van a ayudar al aprendizaje y a la motivación, ¿no? El plan de trabajo, ¿no? Cómo os recomendamos estudiar, cuántas horas necesitan cada uno de los temas, el sistema de evaluación, esto es importante, cómo es el examen, es tipo test, cuántas preguntas son, la PEC, ¿vale? Es decir, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el libro? ¿Vale? Entonces mi recomendación sí que es que lean ustedes la guía y las preguntas más importantes, ¿vale? Y con todo esto yo creo que tienen una idea general de cuáles son los recursos que tienen para enfrentarse a la asignatura y lo único que os puedo desear es mucha suerte.